Bienvenidos a una nueva emisión de Hechos al Derecho, un programa jurídico diseñado para que ustedes conozcan sus derechos y los hagan efectivos. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre uno de los órganos de representación más importantes de nuestro país, el Congreso de la República. Recuerden que Hechos al Derecho está diseñado no solamente para que ustedes conozcan las normas, sino para que conozcan las instituciones y para que además sepan cómo llegar a ellas, cómo interactuar, cuáles son sus funciones y a través de qué mecanismos ustedes pueden participar dentro de esas mismas organizaciones. Como anunciamos en la parte introductoria de este programa, hoy vamos a hablar sobre la ley que rige el Congreso, cómo está organizado y cuáles son las funciones que efectivamente cumple este órgano legislativo de nuestro país. Para ello contamos con la presencia del comunicador social Juan Valdés, que es representante actualmente por Antioquia. Bienvenido a nuestro programa. Diana, un saludo muy especial, un saludo a todos los televidentes y contento de estar aquí. Bueno, ¿por qué no les contamos un poquito a los televidentes de Hechos al Derecho qué es el Congreso de la República, cómo está conformado? Bueno, me gusta decirlo en términos muy sencillos. Desde pequeño nos enseñaron en el colegio que habían varias ramas, digamos, del poder. Existe el poder ejecutivo, que está compuesto, digamos, por los gobiernos, en el caso, digamos, del presidente, los gobernadores y los alcaldes. Desde hace varios años que se pueden elegir de manera, digamos, democrática alcaldes y gobernadores. Recordemos que hace muchos años se elegían desde el mismo gobierno nacional y eso compone la rama, digamos, ejecutiva. La rama legislativa, el principal órgano de la rama legislativa es el Congreso de la República. El Congreso de la República de Colombia tiene, digamos, dos cámaras, es bicameral. Tiene una cámara que es la Cámara de Representantes, donde estamos precisamente quienes representamos a los diferentes departamentos y regiones, y está la otra cámara que son los senadores, el Senado de la República, que son elegidos por circunscripción nacional. Ahora, es muy importante decir qué hacemos nosotros, informar qué hacemos nosotros, porque es que, por ejemplo, ahora que hay campañas, la gente se confunde, entonces la gente a veces cree que un congresista hace la tarea de un alcalde, o incluso algunos llegan diciendo o tratando de confundir a las personas que un congresista hace la tarea de un alcalde o una alcaldesa, o que un congresista hace la tarea de un gobernador, o que un congresista hace la tarea, digamos, del gobierno nacional. Nosotros hacemos tres cosas básicas. La primera, por eso se llama rama legislativa, es hacer leyes, legislar. La segunda es hacer control político. Y ese control político no es exclusivo de los partidos de oposición. El control político es muy importante porque es poder saber controlar, como su nombre lo dice, si las leyes se cumplen o no, y que las decisiones que toma el gobierno y los programas que ejecuta el gobierno nacional y que se expresa, digamos, en acciones y proyectos y en inversiones en las diferentes regiones, se están cumpliendo o no de acuerdo a lo que está contemplado en un Plan Nacional de Desarrollo que siempre se aprueba al comenzar cada gobierno nacional. Y la tercera, que se expresa precisamente en las dos anteriores, es representar, es decir, ser la voz de, por eso se llama representante a la Cámara. En el caso nuestro, nosotros somos la voz de Antioquia ante la Cámara de Representantes. Bueno, ¿por qué no les contamos también a los televidentes de Hechos al Derecho cómo está organizado a nivel estructural y desde la ley quinta, que es la que regula esa parte orgánica, cómo funciona orgánicamente el Congreso? Porque no les contamos entonces a los televidentes de Hechos al Derecho cómo está distribuido y cómo está organizado entonces el Congreso. Claro, hay varios imaginarios. La gente a veces llega y dice, no, solamente trabajan 2 días a la semana. Una cosa es que se sesione 2 días a la semana y otra cosa es que se trabaje 2 días. Obviamente hay que trabajar todos los días porque hay que estar preparando los proyectos de ley para poder sacar leyes adelante. Si uno es autor o si es ponente, hay que preparar los debates de control político, entonces hay que estudiar bien los temas, y la organización está dada por comisiones. Hay unas comisiones que son las comisiones constitucionales, son 7 comisiones constitucionales. Yo hago parte, digamos, de la comisión séptima, que es la que se encarga de toda la política social del país: infancia, niñez, juventud, todo lo que tiene que ver con el ICBF, los temas de vivienda y hábitat, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, los temas de salud, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud y la Protección Social, los temas laborales, todo lo que tiene que ver, y la seguridad social, lo que tiene que ver precisamente con el Ministerio de Trabajo, lo que tiene que ver con la educación y el emprendimiento, todo el control político y las políticas del SENA, el tema del deporte, lo de Coldeportes,
Entonces, cada comisión se enfatiza en unos temas. Por ejemplo, la comisión primera es la que se encarga de los temas constitucionales, ante todo, las reformas constitucionales, todo lo que tiene que ver, digamos, con actos legislativos, lo que tiene que ver, digamos, como con ese orden institucional del Estado. La comisión segunda, se destacan en la comisión segunda sobre todo los temas de las relaciones internacionales de Colombia, los tratados de libre comercio, las relaciones internacionales y los temas también que tienen que ver con la seguridad nacional. La comisión tercera es básicamente la que se encarga de todos los temas financieros, las políticas financieras, el sistema financiero, la política fiscal. La comisión cuarta es la comisión de presupuesto, es una comisión muy importante porque es la comisión que se encarga de estudiar año tras año el presupuesto general de la nación, que es donde se definen las partidas de los recursos que van destinados a cada área, a cada campo, a cada ministerio y de las inversiones que se van a hacer en los diferentes departamentos y municipios del país. Y igualmente en la comisión cuarta, ahora desde lo hace que existe la Ley General de Regalías, sistema nuevo de regalías, pues también se discute todo lo que es cada 2 años el presupuesto general de las regalías. Está la comisión quinta que toca los temas agropecuarios, de agricultura, la parte rural y los temas ambientales, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y está la comisión sexta que se encarga de los temas de educación, del sistema de educación, que se encarga de los temas de infraestructura, que se encarga de todo lo que tiene que ver con transporte y de los temas de tecnologías de información y comunicación. Y la comisión séptima de toda la política social, como ya lo mencioné. Hay otras comisiones que se llaman las comisiones legales. No son comisiones accidentales, como se pueden crear, digamos, en los consejos municipales. Son comisiones legales y estas comisiones existen, digamos, porque hay una estructura alrededor para tratar unos temas especiales. No son constitucionales, pero sí tienen un peso muy importante. Por ejemplo, la comisión legal de todos los temas del territorio, ordenamiento territorial. Entonces, esa es, digamos, una de las comisiones. Existe la comisión de acusaciones, que es otra de las comisiones legales. Existe la comisión de ética, que es otra de las comisiones legales. La comisión de derechos humanos es otra comisión y la comisión para la modernización. Y ya la mesa directiva de la Cámara de Representantes puede optar, de acuerdo a coyunturas temáticas o a prioridades en el país, crear unas comisiones por solicitud precisamente de nosotros los representantes. Por ejemplo, cuando hubo la ola invernal se creó una comisión para mirar y hacer seguimiento a todo el tema de la ola invernal. El año pasado se creó una comisión para mirar los temas del paro campesino. Se crearon unas comisiones alrededor de todo lo que tenía que ver con el paro de la educación superior. Entonces esas son, digamos, las otras comisiones. Entonces existen 7 comisiones constitucionales, están las comisiones legales y cada comisión tiene una mesa directiva que está conformada por un presidente, un vicepresidente y un secretario o secretaria, y hay una plenaria que es donde acudimos todos un día a la semana a discutir, como mínimo un día a la semana, puede ser citada 2 o 3 días si es necesario, y en esa plenaria se discuten ya los proyectos de ley después de que hacen tránsito en, digamos, en la respectiva comisión. La plenaria también tiene una mesa directiva que está conformada por un presidente, por un vicepresidente primero, por un vicepresidente segundo y por un secretario. Bueno, contémosle entonces a los televidentes, el Senado está distribuido de una forma muy similar a como está distribuido la Cámara de Representantes. De la misma manera. A veces se cree que el Senado es más importante que la Cámara y resulta que eso es, digamos, un estigma o un elemento cultural que surgió desde hace mucho tiempo. Porque es que todo proyecto de ley y toda ley de la República, si comienza en Senado, tiene que pasar luego a la Cámara. Entonces puede ser que el Senado la apruebe, pero la Cámara la niegue, como la reforma a la salud actual. El Senado la aprobó, pero en la Cámara, por ejemplo, varios de los que integramos la Comisión Séptima ya presentamos ponencia negativa a la actual reforma a la salud para que esta reforma se archive y podamos construir una verdadera reforma a la salud de cara al país y que tenga a los ciudadanos como centro. Entonces eso es muy importante. Las leyes comienzan, si comienzan por Senado, terminan en Cámara, y si comienzan por Cámara van luego a Senado. Hay leyes ordinarias, digamos que nada más tienen los debates normales, hay otras leyes que son actos legislativos y por lo tanto necesitan varias vueltas, doble vuelta, y en ese sentido pues esa es, digamos, como la complementariedad, y por eso el Congreso de la República tiene 2 cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Bueno, ahí toca un tema fundamental y creo pues como que se alcanza a vislumbrar.
el Senado trabaja independiente de la Cámara de Representantes o viceversa, o algunas veces trabajan conjuntamente. Pues tenemos que trabajar de manera conjunta, pero tenemos total autonomía, cada uno tiene, digamos, su mesa directiva. Las mesas directivas obviamente tienen que trabajar de manera coordinada, se convoca Congreso en pleno también cuando se va a elegir, digamos, ciertos dignatarios, cuando se van a elegir, por ejemplo, magistrados de las Cortes. Recordemos que hay unos funcionarios que son electos, unos en una cámara y otros en otra. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes nosotros elegimos al defensor del pueblo, elegimos también quien esté al frente de la Contraloría General de la República. En el Senado de la República los senadores, no los representantes, son los que eligen quien está al frente de la Procuraduría, y también, digamos, tienen la competencia de elegir a su vez, de manera conjunta con nosotros, los diferentes magistrados del Consejo Nacional Electoral y también digamos, los magistrados del Consejo de la Judicatura. Bueno, representante, vamos a un corte comercial y enseguida seguimos en nuestro programa Hechos al Derecho para que nos cuente un poquito sobre esas funciones en específico del Congreso de la República. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Acuario Televisión, el canal de la gente. Después de este breve receso comercial, seguimos acá en Hechos al Derecho con un tema fundamental. ¿Cómo está integrado el Congreso de la República? ¿Cómo está regulada su organización? Y para eso, como les decimos desde un principio, estamos con el representante de la Cámara, Juan Valdés. ¿Por qué no les contamos un poquito en específico sobre esas tres funciones de las que usted nos hablaba en un principio? Bueno, hacer leyes, que es legislar, es fundamental, es la esencia, digamos, del Congreso. Muchos dicen que el país está lleno de leyes y que realmente a punta de leyes no vamos a transformar el país, pero las leyes son importantes. Mira que si no existiera una ley de, por ejemplo, vivienda de interés social y prioritario, no se podrían estar construyendo en estos momentos 100.000 viviendas gratis, de las cuales ya se han entregado varias. Incluso en la subregión del Oriente Antioqueño, varios de los municipios están beneficiados con esas viviendas gratis, y ahora se van a empezar a construir 82.000, 84.000 viviendas por parte del Gobierno Nacional para familias que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Si no existiera esa ley, el gobierno no tendría esas facultades y las herramientas. Si no existiera una ley que permite que el ICETEX, que antes cobraba intereses a quienes le hacía sus créditos, ahora el interés sea del 0%, pues entonces las personas que hacen un crédito al ICETEX pues tendrían que seguir pagando, digamos, ese interés. Si no existiera la ley que se aprobó en diciembre, que se llama la ley de los conductores ebrios o borrachos, como se conoce popularmente, pues entonces no habrían, digamos, todas estas medidas restrictivas y estas penalidades para que la gente mejore sus conductas y sepan que realmente el alcohol y el licor en ningún momento van de la mano y que hay que separarlos. Entonces las leyes son muy importantes, las leyes son muy importantes. Ahora, no solamente es importante con impulsar leyes y hacer leyes, no podemos ser una maquinita de leyes.
tenemos que estar revisando las leyes que existen para ver cómo va su cumplimiento y las leyes que se aprueban para saber si se están cumpliendo. Entonces por eso es importante el control político. El control político a veces se cree que solo lo hacen los partidos de oposición, no. El control político es una función de todos los partidos. Lo que pasa es que algunos precisamente se han alejado del control político porque creen que como están apoyando el gobierno lo tienen que hacer. Ese es el valor de ser independientes. Yo por ejemplo hago parte de un partido que es independiente y hacer control político es supremamente importante porque nosotros no estamos sujetos a que nos digan qué hay que hacer, sino que consideramos que hay que continuar con el control político. Ahora el control político lo hacen todos los partidos y eso es muy importante en las diferentes bancadas. El control político no solo es sobre las leyes, son sobre temas de coyuntura, sobre decisiones del gobierno. Vemos que hace pocos días pasó el tema, digamos, de estas interceptaciones y chuzadas que se descubrieron, entonces ya están citando desde ya un control político precisamente al Ministerio de Defensa y al fiscal, alrededor al Ministro de Defensa, para que explique estas situaciones. Y esos controles políticos siempre se transmiten por televisión, por el canal del Congreso, para que la gente conozca precisamente las respuestas del gobierno. Nosotros tenemos la facultad de citar a un ministro, de citar al gobierno a través de un ministro o un director, digamos, del departamento, facultad que no tienen, digamos, otras personas. Por eso nos eligen a nosotros para que seamos la voz de esas personas. Y esas dos funciones constituyen el ser la voz de. Cuando la gente nos elige como representantes, es por eso que nos llamamos representantes, es ser la voz de, no es para ir a prometer, no es para ir a buscar cosas que no son o para ir a reemplazar, vuelvo y repito, las funciones que tienen los alcaldes, los gobernadores o el presidente, sino para hacer bien la tarea, que es la tarea de la rama legislativa. Bueno, representante, usted tocó un tema muy importante del cual la gente poco sabe sobre las funciones del Congreso y es el control político. ¿Por qué no le explicamos un poquito más cómo se ve efectivamente ese control político, como los informes que se le solicitan a los ministros, esa capacidad de tener ustedes de imponer la moción de censura sobre uno de los ministros? Claro, el control político, por ejemplo, tiene, digamos, una gran importancia y además un buen control político siempre tiene que surgir de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de una problemática que está sucediendo. Por ejemplo, si hubo problemas con las ayudas humanitarias para la ola invernal y no están llegando, si hay engaños alrededor de la creación de los empleos de emergencia, unas leyes en las que nosotros participamos como autores, pues entonces nosotros podemos citar a hacerle un control político precisamente al Gobierno Nacional, al director del Departamento de la Prosperidad Social y al Ministro del Interior de por qué eso no está llegando. Si hay problemas, por ejemplo, con las viviendas que se están construyendo, entonces un control político al Ministro de Vivienda. Si tenemos una cantidad de problemas en materia de calidad de la educación, por ejemplo, Colombia entre de 65 países ocupó en las pruebas internacionales del año pasado PISA el lugar número 62. Ahí hemos citado a la ministra de Educación para un control político sobre la calidad de la educación preescolar, básica, media y obviamente la educación superior. Entonces esa facultad la tenemos nosotros. Se elabora un cuestionario, uno hace la solicitud como congresista, como representante de la Cámara, elabora un cuestionario, radica ese cuestionario, se programa por la mesa directiva la citación, se cita al gobierno, antes se anuncia obviamente para cuándo es el control político y se le fija una fecha y se hace el debate de control político. En el debate de control político uno es citante y los colegas pueden ser uno o varios citantes, los debates no están circunscritos a que tenga que ser una sola persona, pueden ser varios partidos incluso. Y intervenimos, el gobierno se le ha enviado un cuestionario de manera previa, lo tiene que contestar por escrito de manera previa y tiene que explicarlo luego en el debate de control político, no solo ante nosotros, sino de cara al país. Entonces de ahí se sacan unas conclusiones y si nosotros no quedamos satisfechos, por ejemplo, con esas respuestas, o si consideramos que el ministro faltó o la ministra no fue al control político, tenemos la capacidad de poder proponer una moción de censura. ¿Qué es una moción de censura? Es básicamente un veto que se le hace a uno de los representantes del señor presidente, es decir, a uno de los ministros. Y esa moción de censura puede llevar incluso hasta la destitución, o sea, la separación, más que institución, es a que esa persona sea separada del cargo. No ha pasado aún en el país, pero han habido intentos, digamos, de mociones de censura. La moción de censura tiene que ser sometida a la plenaria, digamos, de la Cámara, luego posteriormente a la plenaria del Senado y ser aprobada por mayorías. Bueno, después de este informe suyo
sobre cómo funciona el Congreso, porque no les contamos también, antes de ir al último corte comercial, en qué consiste o cómo está distribuida ese calendario legislativo de la Cámara de Representantes y del Senado. Bueno, a nosotros nos eligen para 4 años, para un periodo de 4 años, ¿cierto? Los periodos tienen, digamos, unas legislaturas y esas legislaturas comienzan, por ejemplo, el 20 de julio, ¿no es cierto? Si está el Congreso de la República, va hasta el 16 de diciembre, el primer ciclo de sesiones. Luego esa misma legislatura, ese mismo periodo legislativo, comienza de nuevo el 15 de marzo y va hasta el 20 de junio de cada año, y así sucesivamente hasta que se completen los 4 años. Nosotros podemos ser convocados, esas son las sesiones ordinarias, podemos ser convocados por parte del Gobierno Nacional, si así lo estima y en acuerdo con las mesas directivas de Cámara y de Senado, a sesiones extraordinarias. Y nosotros tenemos que estar como los Boy Scouts, a disposición, siempre listos. Por eso a veces es un imaginario, un equívoco, que nosotros solamente trabajamos 2 días a la semana. A veces se sesionan solamente 2 días a la semana en Bogotá, pero hay que trabajar por fuera para poder hacer el trabajo en las comisiones, alrededor de todo lo que tiene que ver con la preparación de los proyectos de ley, de estudiar los debates de control político, de ir donde las comunidades para poder estar presente en las comunidades y escuchar sus inquietudes, sus propuestas, sus retos, sus necesidades, estar conectado con las regiones. Eso es supremamente importante. Entonces, este es un trabajo que básicamente requiere muchísima dedicación y pasión, compromiso, pero sobre todo requiere coherencia y decirle claramente a la gente qué es lo que hacemos para que la gente no quede, digamos, desinformada y engañada, porque sucede muchas veces eso, que la gente no sabe qué hacemos y entonces por eso terminan eligiendo mal o no eligen. Bueno, después de esa información tan importante que usted nos acaba de dar, vamos a un breve receso comercial para venir al cierre de nuestro programa con unas breves conclusiones sobre el Congreso de la República. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo, y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí. ¿Estás seguro? Perdón. Acuario Televisión, el canal de la gente. Continuamos acá en Hechos al Derecho con el tema del Congreso de la República, su organización, distribución y sus funciones. Representante, ¿por qué no les contamos a los televidentes de Hechos al Derecho, para terminar nuestro programa, cómo es esa manera en que interactúa el ciudadano con los congresistas en calidad de representantes de los mismos? Claro, es supremamente importante, porque si no hay interacción, esto es una democracia participativa, y en Colombia estamos en una democracia participativa que implica precisamente el estar relacionándonos de manera continua con los ciudadanos, apoyándonos a través de las tecnologías de información y comunicación, del internet, los Twitter, de las redes sociales, del Facebook, los correos electrónicos. Los ciudadanos pueden enviarle, digamos, a la persona que consideren, a cualquier representante, sus inquietudes, pueden hacer derechos de petición, pueden manifestar, digamos, es importante que se haga un control político sobre estos temas. Nosotros, por ejemplo, tenemos por disciplina
de lo hace que estamos en la Cámara de Representantes, que cada semana le enviamos un correo a la gente que se llama Lo que pasó en la Cámara esta semana, y ahí informamos no solo lo que yo hice, sino los temas principales. Ahora, es muy importante el control social y el control ciudadano a nuestra labor. A algunos no les gusta, a nosotros nos encanta, que nos miren con lupa, porque es que entre más nos miren y más abierta y más pública sea nuestra labor, más nos exigen y nuestro trabajo tiene que ser de cara al país y cara responsable. Entonces, en esa medida, por ejemplo, existen iniciativas como Congreso Visible, que es una veeduría, en cierta medida un sistema de seguimiento a la labor legislativa. Se revisan con unos indicadores que ha definido Congreso Visible de la Universidad de los Andes, cuántos proyectos de ley se presentan, por quiénes se presentan, autoría de proyectos, ponencia de proyectos, proyectos más relevantes, debates de control político. En Antioquia existe un capítulo de ese Congreso Visible que se llama Antioquia Visible. Ahí, por ejemplo, yo lo digo con orgullo, vale la cuñita, yo me siento muy orgulloso y comprometido que nosotros fuimos muy bien rankeados y muy bien calificados, sacamos las mejores notas en el boletín, en el informe que sacó Antioquia Visible sobre el trabajo legislativo de los diferentes congresistas de la bancada antioqueña. Entonces es muy importante estos mecanismos de seguimiento, de control a nuestra labor, porque es que nosotros nos debemos al público. ¿Y por qué nos debemos al público? Porque la principal valor de todo político y de todo representante a la Cámara y de todo senador se llama la confianza ciudadana. Cuando no hay una buena comunicación, cuando se empiezan a tapar las cosas, la gente se aísla y entonces la gente desconfía. Hoy mucha gente desconfía del Congreso precisamente por decisiones equivocadas que han tomado algunos, y fuera de eso porque algunos, en vez de abrirle las puertas al país para que mire todo con transparencia, lo que quieren es cerrárselas. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Hechos al Derecho, un programa jurídico diseñado para que los ciudadanos conozcan sus derechos y los hagan efectivos. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden contactarnos a través de las redes sociales y a través de la página, a través de las redes sociales en Twitter, @canalacuario, y a través de la página www.acuariotelevisión.com.